Bueno, ese silencio absoluto creo que me dice que está bien. Buenas noches, Marisa, ¿cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Vamos a hacer entonces inicialmente un repaso. La próxima semana creo que nos toca de manera presencial, ¿verdad? Presencial y después Sí, profe. tenemos... ¿O cómo es? Porque nosotros tenemos todavía una semana y después el examen. Presenciales, profe. Presencial, sí. Y tenemos presencial el 23, sería el 22 y el 29 es el examen. Entonces tenemos una clasecita más presencial antes del examen, pero de igual forma quiero hacer un repaso. Bueno, Marisa, no hay problema, está bien. Gracias por avisarme. Muy amable. Igual le tengo a tus otros compañeritos por aquí. Entonces, vamos a iniciar con un repaso general. Vamos desde la unidad 3, porque la unidad 3 es lo que va a salir en el examen. ¿Qué teníamos nosotros en unidad 3? Teníamos las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Tanto el conductismo como el constructivismo. Teníamos también algunos representantes. No sé si ustedes se acuerdan de nuestros representantes que hicimos en una tarea que fue por demás interesante. ¿Se acuerdan, por ejemplo, consultaba o preguntaba, explica brevemente los principales postulados del conductismo? Entonces vamos a hacer un poco un repaso de cuáles eran esos postulados del conductismo. Estímulo-respuesta, profe. Sí, ese puede ser un postulado. Muchas gracias, Ingrid. ¿Alguien más alzó creo que la mano? La conducta observable, Ah, sí, porque se el repitió, parece muy determinismo rápido ambiental. y se bajó. ¿Fuiste vos, Víctor? Conducta observable, excelente. Muy Sí, bien. sí, profe. ¿Fuiste vos? Sí. Y Bien. el determinismo ambiental. También, claro. Entonces, la conducta observable. Cuidado, perdón, Sí, Alexander, estoy hablando. Perdón, sí, perdón. perdón, profe. El representante del conductismo no es Skinner. Sí, hay unos cuantos. No es el único, pero está bien. Vamos bien. Bueno, la conducta observable, y vamos por la conducta observable. Hasta ahora nosotros podemos observar la conducta de nuestros estudiantes. Sí, profe. Lógico, obvio, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué hacemos cuando nuestros estudiantes se comportan de alguna manera? Porque estamos observando, ¿verdad? Lo dejamos ahí o hacemos alguna cosa de alguna manera para que podamos otra vez retomar el hilo de la clase, ¿verdad? Entonces observo. La conducta del estudiante es determinante para la clase. ¿Por qué es determinante? Porque depende del docente cómo se va a desarrollar su clase. El docente es el que tiene, digamos, no voy a decir el poder, pero tiene las estrategias o debería de tener las estrategias para poder retornar a la clase cuando estamos ya en un ámbito un poco más, digamos, disperso, ¿verdad? Y no prestan atención. Entonces observo, sí, claro, observo la conducta de mi estudiante. ¿Puedo hacer algo con eso? Ya habíamos hablado de eso en clase. Que en el colegio sí, hay un RSA y tiene puntaje. En la facultad no tiene puntaje. Pero puedo, de alguna u otra manera, hacer alguna cosa con eso, ¿verdad?
¿Cuáles eran los ejemplos que pusimos para lo que es la universidad? Pues nosotros estamos ahora mismo en educación superior. Ya no estamos en el colegio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué podíamos hacer que no es precisamente RSA? La única medida que tenemos es el tema de la asistencia, ¿verdad? Tipo para medir nuestra responsabilidad, por así decirlo. ¿Seguro? Asistencia puede ser una, sí, claro que sí. Está bien, pero no es la única. Pero está bien, se puede. A ver, ¿quién se anima a decirme otro punto? La realización y entrega de trabajo a tiempo. Claro, en tiempo y forma. ¿Solamente eso puedo yo calificar? ¿O algo más puedo calificar de ese trabajo que tenga que ver con una actitud, justamente? La participación, la escucha activa. Bien, se puede. Y en el examen, por supuesto que se puede también ver la conducta observable de mi estudiante. Con más razón. Entonces, hasta ahora trabajamos con conducta, por supuesto. Hasta ahora trabajamos con la conducta del estudiante. ¿Es determinante? Sí, tiene mucho que ver con la forma en la cual se desarrolla la clase. Porque no todos los docentes son iguales y no todos los grupos son iguales también. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos hablar de otro lado y dejamos con eso hasta ahí? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Roberto. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Perdón, ahora recién vi el link. Sí, no hay problema, está bien. Muy bien. Un postulado más del conductismo, ¿quién me puede decir? Estamos tímidos para eso hoy. Refuerzo y castigo puede ser uno, estímulo y respuesta. Esos son los Sí, postulados. gracias. Buenas noches, Belinda, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Hablamos un poco de los teorizadores o representantes del conductismo, que fueron 3. Solamente vamos a citar, ¿por qué? Porque después ustedes se van a tomar el tiempo para volver a estudiar y volver a repasar sobre esto, ya que voy a volver a insistir que desde la unidad 3 hasta la unidad 7 va a ser el examen, va a salir en el examen esas unidades y por ende, por supuesto, todos los contenidos que dimos en esas unidades. Entonces estamos haciendo un repaso un poco rápido, medio lento, medio rápido de unidad 3. Tenemos los teorizadores. ¿Quiénes fueron los teorizadores? Ya me dijeron uno hace rato, ¿verdad? Me faltaron 2. Roger y Gagner, Robert Gain, ¿puede ser? No, conductismo.
Ojo, Ah, nosotros le estudiamos a Serían Watson y Pablo. Watson, Pavlov y Skinner. Excelente. Y sí, después hablamos de la segunda parte, porque en esta segunda parte teníamos, a ver, ya un cuadro conforme a lo solicitado. ¿Y qué era el cuadro? El cuadro les solicitaba justamente hablar sobre los representantes de qué o de qué cosa. Que valía 15 puntos su cuadro. Si hablamos en la primera parte de un conductismo, entonces en una segunda parte, que es donde estamos precisamente ahora, ¿cómo se llama ese modelo pedagógico o esa teoría que la estamos llevando a la práctica en todos los niveles? ¿Constructivismo no sería, bro? Muchas gracias, sí, es constructivismo. Gracias, Cristian. ¿Me podrías hablar un minutito sobre el constructivismo? Y básicamente es ceder, digamos, el protagonismo al alumno, ya no tanto el docente, sino que sea el alumno, en este caso, el protagonista de la propia educación. El docente sería solamente un intermediario para que éste llegue al fin principal, que es que se pueda educar, ¿verdad? Ya no sería, digamos, un direccionador de la educación, sino solamente Un un guía. medio para que éste pueda llegar, un medio para que éste pueda llegar, ¿verdad? Un guía es un Eh, orientador. Por eso que damos tantos trabajos en clase. Porque en teoría, ¿qué es lo que pasa? En teoría, el estudiante ¿qué hace? Hace una construcción de su propio aprendizaje. Eso es lo que sí, sí, sí. Bueno, Y bueno, cuando yo tuve que hacer mi tesina de educación, justamente lo hice de Ausubel, que si bien es de aprendizaje significativo, sí. tiene mucho que ver con constructivismo. Va muy relacionado con constructivismo. En la primera parte, digamos, el constructivismo, Ujú. que es asociar conocimientos previos con los nuevos. Excelente. A ella le diste un super tip a tus compañeros, pues justamente nosotros hablamos también de Auswell. Tenemos otros representantes, por supuesto, ¿verdad? Le tenemos a Rogers, le tenemos a Que Piaget, ayer, ¿verdad? Brunner, después viene Auswell y Vygotsky. Bueno, muy bien. ¿Por qué era importante estudiar la Piaget, por ejemplo? ¿Qué es lo que proponía Piaget? Te escucho, Roberto. Y ayer lo que propone es que él creó el concepto de aparato cognitivo. Él dice que toda persona tiene un aparato cognitivo que se va modificando a medida que la persona crece. No es lo mismo el aparato cognitivo de un niño que el aparato cognitivo de un adolescente, que el aparato cognitivo de un adulto. Cuando uno es niño aprende cosas que no va a poder aprender cuando sea adulto, y cuando sea adulto ya va a dejar de aprender cosas que aprendía cuando niño porque su aparato cognitivo también. Muy bien. Había él propuesto ciertos estadios también. Sus principales características eran la etapa del desarrollo cognitivo, el aprendizaje como proceso de reorganización cognitiva y la importancia de la experiencia directa y la manipulación de objetos. Ujú. Muy bien. Y hablamos también de niveles, justamente como estaba diciendo Roberto, ¿verdad? Porque si bien hay temas que son iguales y ustedes lo van a dar y lo dieron a lo largo de los años, tanto en primaria, después vuelven a repetir el mismo tema en la secundaria y a veces repiten el mismo tema en la universidad, es lo mismo. Cristian, te escucho.
Por eso justo pregunté, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo contenido el que dan o debe ir profundizándose a medida que, por supuesto, pasamos de grado o de curso? En realidad yo quería hacer una acotación referente a otra cosa. Como mencionaste lo de las etapas nomás. La primera etapa de Piaget pues es la cuestión motriz o sensomotor, diría, ¿verdad? Y hay mucha gente, por ejemplo, que en un tiempo, hoy ya no, ¿verdad? Pero un tiempo atrás criticaba, por ejemplo, que los niños vayan tan temprano a la escuela, digamos en jardín o preescolar, pero es la etapa, aunque no parezca más importante de todo el ciclo escolar, porque justamente es la cuestión motriz donde van desarrollando todo ese aspecto psicomotor, digamos, ¿verdad? Y por eso muchos, sin ofender por la terminología, muchas profesoras de formación inicial o educación inicial, basan su teoría en Piaget, justamente le hacen una investigación en base a esta primera etapa suya. A mí me tocó ver algunos trabajos de tesina y la mayoría se guía por esta primera parte de Piaget porque obviamente dejó un precedente demasiado interesante, si querés decir, en el aspecto de educación, ¿verdad? Claro, claro. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante la acotación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Unidad 3 cerramos, vamos a unidad 4. ¿Cuál era nuestra unidad 4? ¿O de qué hablaba nuestra unidad 4? El cuerpo de los objetivos. Cuerpo de objetivos, muy bien. ¿Cuáles eran nuestros temas fundamentales en cuerpos de objetivos? Porque tenemos varios puntos o varios conceptos. Varios conceptos claves que sería importante e interesante que no se confundan a la hora de rendir, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles fueron esos conceptos que fuimos estudiando en la unidad 4? Porque la unidad 4 nos llevó un buen tiempo. Profe, yo sí que iba a decir educación paraguaya, propósito, fines y eso. No sé por qué me quedé con eso. Creo La que era unidad por el 4 es grupo. ese, el cuerpo objetivo es eso, ¿verdad? Justamente habíamos introducido con fines, metas, propósitos, objetivos, que es lo que, como yo siempre les expliqué, la primera parte, porque es la base, es el fundamento. Pero después tenemos otros conceptos que son los que se usan en educación, desde inicial hasta educación media. Y si bien ahora voy a volver a insistir con esto, si bien se usa objetivos, porque muchas materias, muchas asignaturas todavía tienen su programa por objetivos, incluso la planificación que solicitan desde la universidad, desde la Facultad de Filosofía al menos, es en base a contenido, en base a objetivos. ¿Qué es lo que se usa en educación inicial hasta educación media? Se usa competencias, ¿verdad? Se usan capacidades, se usan indicadores. Entonces es importante poder diferenciar todas esas palabras interesantes y definirlas de manera correcta. Bueno, teníamos también una clasificación de objetivos que varias veces repasamos, ¿verdad? Tenemos la categorización, por un lado, primero la clasificación grande y después tenemos la clasificación según taxonomía de Bloom. Entonces, ¿esa clasificación de objetivos cuál es? Tenemos 3. Procedimental, operacional. Sí, está bien. Esa es una. Actitudinal. Actitudinal es otra. Sí, muy bien. Y falta una. La base. Conceptual. La conceptual, por supuesto. La que partimos. O de dónde partimos nosotros. Siempre del conocimiento. Bueno. Muy bien. Y después tenemos la taxonomía de Bloom. ¿Qué sostiene la taxonomía de Bloom? ¿Cuáles eran los niveles de pensamiento? Porque cuando hablamos de taxonomía de Bloom tenemos que entender y tenemos que aclarar que siempre se basa en lo que es nivel de conocimiento conceptual. ¿Verdad? Entonces tenía 6 categorías. ¿Cuáles eran esas categorías? Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Muy bien, y después tuvo una actualización, esta taxonomía de Bloom, ya con lo que es la sociedad del conocimiento se llama.
¿Qué significa la sociedad del conocimiento? Es el momento en el cual todas las personas tenemos acceso a información, ¿verdad? Ya no es que nos basamos en los libros o nos vamos a la biblioteca, no. ¿Dónde vos tenés hoy en día tu información? A la mano, al momento, En los celulares. en los celulares. Vos buscas alguna cosa mientras tu profesora te está explicando una cosa, vos ya estás buscando en tu celular y ya tenés la información a mano. Entonces, por eso se llama sociedad del conocimiento de este siglo XXI, ¿verdad? Justamente con el tema de Internet. Entonces, para sociedad del conocimiento, digamos, los seguidores de Bloom hicieron una actualización. Entonces, sacaron la categoría de síntesis y aparece una nueva categoría. ¿Cómo era esa categoría? Que hablamos. Creación, ¿no? Creatividad. Sí, es la creatividad. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los niveles inferiores y superiores en taxonomía de Bloom? Perdón, pero no escuché por la pregunta. ¿Cuáles son los niveles inferiores y superiores en la taxonomía de Bloom? El superior sería la evaluación, por ejemplo, Sí, está muy bien. eh, ya que establece el juicio analítico del valor basándose en la información de los argumentos y razonando objetivamente. Sí, ese es uno. Muy bien. Súper bien, Alexander. ¿Quién se anima a mencionarme otros más? El inferior es de conocimiento. Claro. Primer nivel. Sí. Sí, está muy bien. Después, Reconocimiento teníamos. ¿Qué es lo que tanto buscamos nosotros en el colegio, Cristian? que aprendan, que comprendan. Comprendan, segundo nivel. Comprensión o interpretación. Sigue siendo inferior. ¿Y el tercero cuál es? Pero yo voy a mirar mi cuaderno, lo que anoté la semana pasada. Aplicación. Aplicamos lo que sabemos en teoría, ¿verdad? Siempre yo les digo en teoría. ¿Cuándo aplica el estudiante? El estudiante aplica una vez que el docente le muestra o le enseña. Entonces le dice, bueno, van a hacer un trabajo, ¿qué es lo que siempre hacemos con ustedes? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con ustedes? Les presentamos una guía didáctica. ¿Y qué hay en la guía didáctica? Y por supuesto, hay actividades que ustedes tienen que realizar. ¿Y qué es lo que analizamos? Y analizamos la aplicación. Analizamos la aplicación de lo que hacen en sus guías didácticas. Porque no es igual. Nunca va a ser igual. El pensamiento de uno de mis estudiantes con mi otro estudiante. No es igual, nunca es. Entonces, esos tres niveles son los básicos, son los inferiores. Y tenemos ya los superiores. ¿Cuáles son los superiores? A partir de análisis. Analiza un texto. Sintetiza, porque al sintetizar ya usa sus propias palabras, ¿verdad? Y evalúa. Emite juicio de valor, que es el último nivel. Entonces tenemos 3 niveles inferiores, 3 niveles superiores. Quiero consultar si vamos bien hasta acá. ¿Se entiende? Está siendo de utilidad el repaso. ¿Sí? Qué bueno. Sí, 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 sí. Me alegro. Bien. Pero otra vez les recomiendo, lean, gente. ¿Sí? Lean, porque va a ser hasta la unidad 7, va a ser más largo, es más complejo. ¿Vale? Muy bien, habíamos hablado también de una definición de competencia. ¿Qué era la competencia? ¿Un conjunto de qué cosas?
Conjunto de Conocimientos capacidades. y actitudes. Conocimientos, capacidades. ¿Y cuáles eran esas tus capacidades? Otra vez, porque tenemos un conjunto, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas capacidades? Como son 4 o 5 por ahí. Aptitudes, el Actitudes, cognitivo, aptitudes, las destrezas y habilidades. destrezas y habilidades. Muy bien. Y conocimiento, por supuesto. ¿Y qué hace ese conjunto de capacidades para lograr tu competencia? Para la realización de un acto éticamente aceptable, lógico, eficaz, en el Ujú. eficiente marco del desempeño de un determinado rol. Muy bien. Bien. Esa es tu definición. Bien. Después tenemos la definición de capacidad. Capacidad era muy fácil su definición. Cada uno de los componentes, te dice otra vez, ¿verdad? Actitudinales, cognitivos, destrezas de habilidades que constituyen una competencia. Muy bien. Esas capacidades se podían lograr en corto plazo. ¿Podemos lograr una capacidad a corto plazo? No, porque si no, no va a ser destreza. Y para que sea destreza tiene que ser precisa, tiene que ser rápida y no se consigue eso con una sola vez, no se consigue eso sin práctica. Eso sí, ¿verdad? Pero si vamos por tiempo, profe, relativamente es un corto tiempo, si vamos al tiempo, ¿verdad? Claro. Porque, qué sé yo, al desarrollar una unidad está desarrollando una capacidad, después de terminar así y saltar a otra ya, ¿entendés? Y ahora, si el chico no logra las capacidades, si hablamos de colegio, ahora no logra ciertas capacidades, ahí sí tiene que agostar instancias hasta que él, digamos, logre esa capacidad específica de la que se está hablando. Muy importante. O sea, es importante acotar, porque es cierto, en el colegio hacemos eso. ¿Y en la universidad? Me retiro lentamente. ¿Por qué si a mí me gusta tanto debatir? Vine con ganas de debatir hoy. Entonces, pero no en un mal sentido, sino para hacerles pensar a ustedes, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las armas que tenemos? En universidad no hay armas, Cristian. No hay. En el colegio sí, pero en la universidad se complica. A no ser Y que... ahí es donde los muchachos se van y chocan contra la pared normalmente, ¿verdad? Y sí, primer año siempre choca. Primer año siempre choca porque hay una realidad, ¿verdad? Se le estaba haciendo ajuste curricular, una adecuación, un ajuste razonable. Ustedes ya saben lo que es un ajuste razonable, ya saben lo que es adecuación curricular. Y si no saben, es buen momento para preguntarles qué es lo que es adecuación curricular, ¿verdad? A mis estudiantes. ¿Qué es adecuación curricular? Es justamente Vamos a cuando hablar de lo adecuas el contenido, en este caso el currículum, la metodología, incluso a un alumno según sus capacidades. Si tiene altas capacidades o alguna, la palabra está mal, ¿verdad? Pero una disminución en sus capacidades, para no decir discapacidad. Ujú. Sí, bien. Entonces, Gracias, tenés que adecuar, digamos, el conocimiento, o sea, perdón, el contenido, el desarrollo del contenido en base a las necesidades que él presenta, pero si es que hay un dictamen. siempre y cuando haya un dictamen. Roberto, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, pero ya aclaró perfectamente, Sí, compañero. porque es así, en colegio, ¿verdad? En universidad también tenemos que tener un dictamen. Ustedes como docentes el día de mañana, señores, jamás van a poder hacer una adecuación curricular sin un documento que avale que un estudiante necesita esa adecuación curricular o ese ajuste razonable. No van a poder hacer por más que sea evidente y por más bueno, de repente le queramos ayudar y todo. No, hay una parte jurídica de por medio en donde te establece claramente, la ley es clara, la ley te dice, tiene que tener
una evaluación. Y a esa evaluación debemos contar a nosotros los docentes, ¿verdad? Es más, el psicopedagogo o psicopedagoga que le evalúe, lo que tiene que hacer es ver cuáles son las estrategias que se pueden usar con ese estudiante. Es así de simple. Si no tiene para adecuación, entonces no se hace. No hay forma. Por más que queramos ayudar, no se puede. No se hace la adecuación curricular. Es sencillo, ¿verdad? Y tenemos una ley que avala esa ley de inclusión. ¿Cuál es esa ley de inclusión? ¿De qué año es? ¿Qué número es? Que también ya habíamos mencionado eso y habíamos trabajado. Puede ser la 5136/13. Sí, la del año 2013. Gracias, Víctor, excelente. ¿Verdad? Y tenemos una ley general de educación también. ¿Cuál es la ley general de educación? Que ustedes tienen en su unidad 1, porque nosotros le pusimos en la unidad 1 la ley. No se olviden. Ese es 1264. 1264/98. Muy bien. Y tenemos una ley de educación superior también. ¿Cuál es la ley de educación superior? Que nos rige una educación superior. Ayer me mataste, ese no salió en mi examen la vez pasada. Ay, bueno. Estás pureando que te dije bien. Te estoy hinchando, te estoy hinchando. Está bien, está bien. Entendí luego. Bien, pero ustedes como estudiantes universitarios, señores, tienen que saber que hay una ley que nos rige en educación superior, porque nosotros somos educación superior. Por eso me encanta estar en esta materia, porque podemos hacer una comparación, un paralelo de lo que es educación inicial, escolar básica, educación media, y por otro lado le tenemos educación superior. ¿Verdad? Profe, el estatuto del educador también entraría en ese sentido, ¿verdad? El estatuto del educador creo que es para hasta educación media nomás. No, No entra para superior, ¿verdad? no. ¿Y por qué se rige el superior? IFD capaz, puede ser. Instituto de Formación Docente. Tendría que ver un poco, porque ese es del 2017. Esa ley que me estás hablando de la Carta Orgánica del Ministerio de Educación, ¿verdad? No, para mí que era el 2000 por ahí, del estatuto del educador creo que es el 2000. Porque hay 2000 una por ahí. adecuación en el 2017. Una Carta Orgánica del Ministerio también. Y, o sea, mira, me entero ahora que no se rige superior por No, la misma ley. no. Educación superior tiene la ley 4995/13. No, me refiero al docente, ¿verdad? Cuando hablamos de estatuto del educador, yo pensé que No. incluía a superior también. No abarca. Ahí puede estar el problema. Mira. Habría que ver un poco qué documento entonces, o sea, no sé si regular o reglamenta en realidad la labor docente en ese aspecto. Mira, lo que te puede reglamentar es el estatuto del 2017, es 2017 de la Universidad Nacional de Asunción. Por eso sí se puede regir. Y a ver si tengo por aquí. Esa es la que Profe, pero la ley creo que le rige a los IFD porque son institutos de formación Por docente eso. como superior. La ley está del 2000, ay no sé, 2000. No, hasta donde yo tengo entendido no nos rige como educación superior, al menos esa ley. Al instituto de formación superior no. Tipo al IFD sí, Instituto de Formación Docente sí, sí. ¿verdad? Ah. Pero a lo que es facultades para carreras y universidades, no. Hasta donde yo tengo entendido, no. A ver, ¿qué tengo aquí? Hay una ley, profe, 4995, educación superior, del 2015. 2013 es. Ok. Sí, conozco esa. Que dice que regula la educación superior como parte del sistema educativo nacional y demás. No sé si ahí menciona justamente por quién va a estar
la labor docente, digamos, regulada, porque esta es la regulación de la educación superior, no del docente de educación superior. Por eso te digo, por eso te voy a volver a insistir. Para lo que es parte de docente, yo creo que tiene que ver con el estatuto de la Universidad Nacional, directamente. Y así cada una tiene, las universidades privadas tienen sus estatutos y sus reglamentos y demás. Bueno, yo que estoy en una universidad privada tenemos un reglamento para docentes. Tiene. Y ese tiene que tener asumo que tiene que tener una aprobación a través de ANEAS, CONES o algún instituto de esa índole, ¿verdad? Ahora sí, vamos a aclarar también eso. Ahora sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con procesos de acreditación desde hace ¿cuánto? 10 años atrás. 2013. 2013 se crea, así que no creo lo que 2013 sea. Pero en adelanto, por Tengo una pregunta. Y la lees en los artículos, bueno, yo estaba en la parte estudiantil en ese momento cuando se estudió la LES. Y ahí dice, la ley dice dedicación a la docencia, profesores a tiempo completo, carrera docente e investigador, y los derechos y obligaciones. Y tipo de profesores contratados, profesor a tiempo completo y estabilidad. Eso es lo que dice el ALES, ¿verdad? Uh-huh. Sí, acá tengo justamente. ¿Verdad? Y te da una serie de artículos y demás. Yo entiendo que cuando, por ejemplo, vos concursás en la UNA, te dicen que tenés que estudiar esta ley para docente técnico. O sea, en la UNA, por ejemplo, hay el escalafón y docentes técnicos y profesionales de la educación superior, según el reglamento. Y para concursar en cualquiera de las categorías, de repente, si docente técnico o profesional de la educación superior, te piden que sepas la ley así a grandes rasgos, ¿verdad? Eso es Sí, lo que me acuerdo. yo estudié, yo sé, porque yo hice en mi tesina de educación, justamente yo cité la ley pero claro, de la UNA, ¿verdad? Quiero ver parte docente, a mí me interesa la parte docente nomás, para que ustedes vean el día de mañana cuando sean también docentes en la facultad o en cualquier facultad de la UNA. Millones de docentes ahí. Carrera académica. Ok, acá está. Bien. Voy a compartir un ratito. Y ahí van a ver. Pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Sí, se ve. Ok. Cargos docentes en la educación superior en la UNA. Docentes de la UNA, profesores escalafonados. Categoría especial, auxiliares. Sistema único para convocatoria, selección, permanencia y categorización, evaluación del desempeño. Permanencia de cargos docentes. Carrera académica, escalafón docente. Y acá está, reglamentación general, concursos, publicidad, impedir discriminación. O sea, eso es lo que tenemos nosotros para docentes en lo que es universidad, al menos en la nacional. Por eso voy a volver a insistir. Para educación superior, de repente, cada facultad, cada universidad, en este caso, ya sean nacionales, porque ustedes saben que hay varias nacionales, no solamente la de Asunción, y las privadas también tienen un propio reglamento. Por eso es que yo les digo que no se rige esa ley que es generalmente para educación inicial hasta educación media. Y ahí es como que hay una brecha, ¿verdad? Porque no es la misma ley, no aplica para todos, digamos. Aplica hasta cierto nivel. Y acá está toda la forma en donde tiene que ser asistente, adjunto y después titular. Bueno, y esto ya es por concurso.
También tenemos docentes de categoría especial. Y hasta ahí. Muy bien. Para poder entender un poco. Bien, continuamos nosotros con nuestro repaso. ¿Nos quedamos en qué unidad? Unidad 4 creo. Sí, unidad 4 estábamos, objetivo y contenido. Unidad 5. Hablamos de contenidos, ¿verdad? ¿Qué podemos Sí, decir de contenido? Sí. su clasificación, Sí. ¿Cuál es la clasificación de contenidos que tenemos? conceptual, procedimental, actitudinal. Sí, también. Muy bien. Ya habíamos definido eso, entonces vamos a criterios para poder seleccionar un contenido. ¿Cuáles pueden ser esos criterios? En la clase pasada justamente mencionaste que en la universidad no hay un programa, por ejemplo, establecido que lo hace el docente del programa, no es que está preestablecido. Y en el caso, digamos, de colegios, sí hay un programa que te lo da el Ministerio de Educación, ¿no? Sí, cierto. Esa es la variación que explicaste en la clase pasada. Sí. Entonces, como nosotros somos los que hacemos ese contenido, preparamos esos programas, porque los programas sí están en un proyecto académico, eso yo también les expliqué, ¿se acuerdan? Todo lo que ustedes desarrollan está en lo que se denomina proyecto académico. ¿Y qué es el proyecto académico? Y tenés todos los programas con todas las horas, con toda la bibliografía y todo lo demás. Es la parte, digamos, curricular. Entonces, como el docente tiene esa potestad, y voy a aclarar también esto, sí hacen los docentes el programa, es cierto, ¿verdad? Pero ese programa, una vez que está reconocido digamos, sale una resolución, en el caso de filosofía, porque voy a hablar de filosofía, cómo se maneja, cómo se trabaja, ¿verdad? Sale una resolución en donde está aprobado, y vamos a poner el ejemplo de historia antigua de Grecia y Roma, ¿verdad? Que siempre yo pongo como ejemplo mis materias, ¿verdad? Entonces, sale una resolución y te dice, unidad 1, tal cosa. Ustedes ya saben cuáles son la unidad 1 a la 12. Entonces, el docente no puede cambiar por cambiar nomás las unidades. Quiero aclarar eso. No es que yo vengo un día y voy a decir, ay, no, ya no va a ser unidad 1, qué sé yo, la introducción a historia antigua de Grecia y Roma. Ahora vamos a poner directamente civilización de Legión. No, no, es porque a mí se me canta o a mí se me antoja nomás lo que yo voy a hacer un cambio. No funciona así, ¿verdad? Si se propone, sí, se puede hacer cambios, por supuesto, pero debe haber una propuesta de por medio. Entonces, si yo quiero cambiar, tengo que fundamentar el por qué tengo que cambiar esto por esto, ¿verdad? Y por supuesto proponer también la bibliografía y todo lo que venga de la mano con ese cambio que quiero hacer. No es que yo quiero cambiar y que yo voy a cambiar así nomás y cualquier cosa le voy a dar a mis estudiantes. No es así. Les aclaro bien que no es así, ¿verdad? Entonces tiene que salir otra vez por resolución, o sea, tiene que seguir todos los mecanismos para poder hacer un cambio en lo que es un programa de estudio, ¿verdad? En este caso, una guía didáctica, porque nosotros lo que usamos es guía didáctica. Bien. Roberto, te escucho. Quería dar una experiencia, profesora. Sí. En el 2012, cuando la presidenta argentina Cristina Kirchner y el presidente Fernando Lugo querían firmar un convenio para la construcción de una central nuclear en Formosa. Uh-huh. Yo modifiqué mi programa y en la parte de mecánica, que es el segundo curso, empecé a dar mecánica relativista, porque se adecuaba a una situación que se da a nivel nacional. Y la evaluadora se quejó de mí en el ministerio, a mí se me intervino, sí, y me salió positiva mi intervención. El resultado de mi intervención me salió positiva porque sí era un tema de realidad nacional. Porque el Comité Internacional de Energía Atómica dice que tiene que establecerse
500 kilómetros alrededor de o sea, una central nuclear tiene que estar a 500 kilómetros como mínimo de la frontera del país más cercano. Y Formosa está acá creo que a 30, 40 kilómetros, ¿verdad? Y esa modificación yo hice, se me intervino y el resultado de mi intervención salió positivo. Me dijo que sí podía enseñar Qué interesante. mecánica relativa. Qué bueno para también tener ese conocimiento, porque se nos persigue a nosotros cuando hacemos unos cambios mínimos. Se nos persigue, eso es algo que tus compañeros deben saber. Bueno, porque así funciona Bien. la educación. Bueno, así funciona. Gracias, Roberto. Muy amable. Bien, vamos a hablar un poco de estos criterios, porque vuelvo a consultar. ¿Cuáles son los criterios básicos para selección de contenidos? Unidad 5. ¿Les parece si vamos hasta las 8? Por lo menos hasta Profe, 5 y puede 2. ser un poco antes porque Ah. tenemos a las 8 otra clase. Bueno. Y cierro nomás entonces, sin problema. Total, tenemos una presencial todavía en donde podemos hacer otra vez un repaso de unidad 6, porque nos falta 6 métodos y técnicas didácticas, y hacemos también un cierre de unidad 7. Entonces cerramos hoy con estas 5, ¿les parece? Dale, profe. Dale, genial. Bien, entonces, estaba preguntándoles a mis estudiantes, a ver qué tal nos va ahí en el examen. ¿Verdad? ¿Cuáles son los criterios básicos para una selección de contenidos? ¿Cómo yo hago para poder seleccionar ese contenido? Le voy a poner nomás todo lo que me sale así de Google o de IA o de ChatGPT. Y se tiene que revisar la relevancia, Por supuesto. la necesidad, Sí. la Pertinencia, relevancia. utilidad, la adecuación. O sea, en este caso, si es que hay una adecuación curricular, se tiene en cuenta. Ujú. Y Eso vas a tener en cuenta para tu alumno que tiene adecuación curricular, nomás, Víctor. Y nos ponemos otra vez como ejemplo. claro, Acá, ponemos un ejemplo. Tenemos una alumna que está con adecuación curricular y que se llama, qué sé yo, Camila. Por ponerte un ejemplo, un nombre X. Entonces yo para ella selecciono, para ella y solo para ella yo trabajo. Porque es un doble trabajo. Vos tenés un conjunto que son aquí, ¿cuántos? Hoy, ahora están 10 personas, ¿verdad? Son 13, creo, en total ustedes. Bueno, para 13 estudiantes preparo una cosa. Para esa estudiante yo preparo, sí, la misma cosa, pero de igual forma con adecuación. Lo que te quiero decir es que trabajas el doble, ¿verdad? Porque con ella vas a hacer un ajuste. Va a tener el mismo tema, mismo objetivo, mismo contenido también, pero muy, muy diferenciado. Depende de cómo te digan cómo tenés que trabajar. Es complejo esto. Esto de la inclusión es complejo, esto de la adecuación también es complejo. Entonces, eso. Muy bien, tenemos también un orden epistemológico. ¿Cuál es el orden epistemológico para una selección de contenidos? Una validez que tenga ese conocimiento. ¿Se acuerdan? Pertinencia, relevancia, utilidad. ¿Cuál es la coherencia educativa que tiene? A eso se refiere. Y con eso cerramos. Y aproximaciones a la realidad también, y que es un ejemplo muy, muy bueno el que nos dio hoy, por ejemplo, Roberto. Quedamos hasta aquí. Nos vemos el próximo martes, ya de manera presencial. Muchas gracias por unirse. Dale, profe, a vos. Gracias. Gracias, señores. Buenas Gracias, profe. noches. Gracias, profe. Hasta luego. igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao, mi querido. Chao, mi querida Ingrid.